María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. Hola, soy María José López Dóriga. Joaco, ¿cómo estás? Hola, mi vida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? A todo dar. Hoy en el capítulo pasado nos quedamos en el momento en el que llegas a Veracruz de Santander. Sí. Cuéntame, ¿qué fue lo primero que sentiste cuando llegaste a México después de 29 días de barco y de no saber lo que era México, llegar por primera vez? Pues mira, yo me quería seguir en el barco porque lo había pasado maravillosamente bien, sí. Porque a mí el agua siempre me ha traído el mar. Mucho. Bueno, a todos. Somos marinos, pero pues había que bajarse. Y me acuerdo que pues nos bajamos por la escalerilla, mi mamá, mi hermana y yo. Y lo primero que oí fue que alguien gritó, ¡mamacita! Dije, ¿qué es esto? Le gritaban a la güera, perdón, Sí. a la rubia, como decías tú en esa época. Sí. ¡Mi reina! Sí. Y yo pues, no me gustaba porque le estaban diciendo cosas a mi mamá que yo no entendía, pero sabía que no era bueno. Tenías 9 años. Sí. Y caminamos por el muelle y toda la gente que trabajaba ahí, bueno, le silbaban, le decían, te voy a dar un beso, güera, le gritaban, güera, güerita. Yo tampoco sabía lo que era lo de güerita, no sabía lo que era lo de mamacita. No, para ti eras rubia, Sí, claro, punto final. sí, pero yo no sabía que era güera, Sí. nunca la había escuchado en mi vida. Y ahí fuimos, nos estaban esperando el tío Ángeles, el tío Luis y la tía Ángeles, María de los Ángeles, hermana de mi abuela Sí. materna, también estaba, por supuesto, mi abuela Gracia y mi abuelo Enrique. La visa Sí, y el abuelo Enrique. el abuelo Enrique. Y caminamos por el muelle pues en medio de todo lo que le silbaban y le decían a mi mamá, que era una mujer muy bella. Guapísima. Y llegamos a un lugar que se llamaba La Aduana. Yo tampoco había estado nunca en una aduana. No. Y ahí pues revisaron del equipaje que ya lo habían bajado, revisaron todo, pues pásenle. Y nos fuimos a un hotel. Yo pues ni sabía en el mapa dónde estaba Veracruz, y lo había visto cuando me lo enseñó aquel oficial del Covadonga, el recorrido. Pero pues, ni sabía dónde estaba la Ciudad de México, ni sabía lo que era el Distrito Federal. Y nos quedamos 2 noches en el hotel, que luego supe que era el Hotel Diligencias, que está en el Zócalo de Veracruz, Está que en el ahí sigue Zócalo de estando. Sí. Y entonces caminamos a un lugar que luego sabría que era la parroquia. Y de ahí lo único que conocía yo era el café con leche. Sí, porque no conocía el pan dulce, las conchas, no conocía los frijoles, los huevos rancheros, ¿Qué desayunabas en España? pues tortilla, o decir, un omelette, Ajá. y pan tostado y café con leche. No teníamos la costumbre entonces del jugo de naranja por la mañana. Nada de pan dulce. Pues sí, pan dulce a veces, pero eran lo que aquí se llaman orejas, que ahí se llaman palmeras. Era el único pan dulce que identificaba. No conocía el término pan dulce, pues. Sí. Como luego me sorprendería intensamente y hasta la fecha lo de sopa seca, La sopa seca. que nunca todavía tengo problemas de entender cómo es una sopa seca. Sí. Si sopa seca de fideos, hay sopa seca de fideos y sopa seca de arroz. ¿Cómo es la sopa seca? No es que no es sopa seca. Eso
Fideo seco Entonces, o arroz seco, pero ahí no es sopa seca. sí, íbamos a la parroquia, desayunamos en el hotel, igual comíamos en la parroquia, y yo me acuerdo, una concha con frijoles, yo no conocía los frijoles tampoco. Vamos, yo me acuerdo el sonido de lo que luego sabría que eran las marimbas. Que te encantan las marimbas. Sí, pero yo nunca había visto ni oído una. 3 personas tocando un instrumento. Sí, no sabía. Y me encantaba, me quedaba yo ratos, largos ratos, viéndola y oyéndola, ese sonido tan bello de la marimba. Y ahí, en el coche del tío y de la tía Ángeles, nos vinimos a México, a la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo era en esa época de...? Pues yo creo que eran como 6 o 7 horas, porque pues, no había autopistas. Era la carretera Veracruz-México, que era pues muy complicada allí por Mil Cumbres, que luego sabría que era Mil Cumbres, y luego pues, llegamos a Puebla, por la carretera de Puebla, la hoy carretera libre o federal, también muy complicada. Llegamos a México de noche y yo no sabía nada. Luego sabría que habíamos llegado donde vivía la tía Ángeles y donde vivían los abuelos, en el departamento 402 de José María Marroquí 28, ¿sí? Entre Independencia y la calle de Artículo 123. La calle de José María Marroquí luego averiguaría. Era muy corta porque era de la Avenida Juárez, Independencia, y se terminaba en Artículo 123. Está junto a Relaciones Exteriores, ¿verdad? Está a una cuadra ahora, a una cuadra. A una cuadra. Sí. Y bueno, pues a vivir, lo que me sorprendió fue el agua del garrafón. No había garrafones en España No, en España como de la llave. de la llave. Tampoco estaba luego la subcultura del agua embotellada, ¿sí? Acuérdate que en España, como te decía el otro día, cuando yo nazco, llevaba 8 años de haber terminado la guerra civil, 2 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, menos de 2 años, porque yo nací el 7 de febrero de 1947 y la rendición de Alemania fue el 9 de mayo del 45. Yo me acuerdo de niño todavía de las cartillas de racionamiento, que yo no sabía qué eran. Pero pues todas las familias tenían una. Yo en casa, yo no sentía pues la pobreza que pasaba España, la verdad, pues yo no. ¿Por qué? Pues porque yo era un niño feliz, desayunaba, comía y cenaba, iba a casa de la tía Nati, en verano me iba a Santander, o sea, No se sentía. ¿no? Y la verdad es que llegar a México fue descubrir un mundo nuevo, un nuevo mundo ahora sí. Y lo fui descubriendo poco a poco. Y cuando lo recuerdo, todavía tengo presente mi asombro por todas aquellas cosas. Los mangos, las piñas, La jícama. la jícama con limón, el picante, el chile, Nunca había... las tortillas, la cantidad de refrescos que había, de todos los colores, de todos los tamaños. La facilidad que conseguías chicle. En España era de niño difícil conseguir chicle. Aquí te lo vendían en todos lados. Creo que nunca te he visto con chicle. No soy de chicle. No, Pero entonces sí. de niño sí. Y me acuerdo que iba yo había 2 panaderías cerca de José María Marroquí, una de la calle Independencia a media cuadra
y otro en la calle de Dolores, en la calle de atrás. Y yo iba, pues me gustaba ir a comprar el pan antes de comer, porque yo descubrí los bolillos. El bolillo. Y me encantaba, sobre todo, recién salido, y lo llevaba a casa caliente. Delicioso. A comer con un bolillo recién hecho caliente. Luego descubrí las teleras, las tortas. Uf. Las tortas con el agregado que no había en España de el aguacate que no conocía, el tomate, la cebolla que nunca me ha gustado, Nunca te entonces era sin cebolla, pero le daban un sabor fresco que yo no conocía, porque en España un emparedado, sí, pues era de jamón y queso o de chorizo, o de calamares, Uf. pero no llevaban verdura, ni frijoles, ni aguacate, ni queso, ni cebolla. ¿Has comido una guajolota? Sí, claro. Entonces, de lo que también fui a descubrir, los tamales. Es de la cosa más rica que hay en este Sí. planeta. Mi hermana y yo nos parábamos antes de la escuela, como a las 7, 6:30, 7 de la mañana, en el carrito que está enfrente de la escuela por una guajolota y la compartíamos antes de entrar a clases. Sí, pero ligera, light, ¿no? A mí la guajalota, como los tamales, me gustan con salsa verde y con crema. Entonces descubrí también los tamales, los tacos, El más las rico. carnitas, las quesadillas. Para mí todo era descubrir todo, todo, todo. Los semáforos. ¿No había semáforos en España? En España había policías en la calle, Ok. como aquí todavía había en muchas partes, ¿sí? Como hay hoy cuando se descompone el semáforo. Sí. Y estaban los policías, ¿no? Viene, alto. Pero los semáforos, no sabía ni el nombre. Luego me enteré que se llamaban semáforos. Yo iba descubriendo, todo para mí era un descubrimiento. Conocer la Alameda, entrar al cine Alameda, que era alucinante, maravilloso por dentro, se te venía encima. El Palacio Chino. Luego yo me iba a las matinés del cine Orfeón, que estaba en la calle de Luis Moya. Todo estaba a una cuadra. Todo. Te daban 3 películas por $1.50, de 9 a 1 de la tarde. De 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y ahí descubrí en el cine pues los gaznates, ¿sí? Las trenzas. Las trenzas. Luego también descubrí las donas. Todas las cosas que hoy ya no comes. Sí, las donas, que esas las vendían en el colegio, las donas, porque mi mamá, como veníamos de Santander, mi familia de Santander, pues había ayudado a gente a estudiar y eso, y entre ellos había un sacerdote que se llamaba Faustino Pardo Villa, que aquí era el director del Instituto Cumbres, ¿A cuánto tiempo después de que llegas entras al cumbre? pues que enseguida, porque había que ir al colegio. Entonces me acuerdo que fui con mi mamá a Rosedal 50. Y ahí entramos y ahí nos recibió el padre Pardo. Y habló con mi mamá y habló conmigo y sí, claro, nada más le dijo a mi mamá, yo oí, oiga, le sugiero que el niño venga de pantalón largo, porque si no lo van a molestar. Además el uniforme era pantalón gris, camisa blanca abierta y suéter gris. Que sigue siendo hasta el día de hoy el mismo uniforme que usan. Entonces, pues ahí voy yo al Cumbres. Me llevaba mi mamá. Y pues la pasé al principio, como no entendía muchas cosas. ¿Pero qué no entendías de la escuela? Por ejemplo, yo en España pues siempre había ido a comer a mi casa. Y aquí era comer en el colegio. Pero comer a la mitad del día, ¿no? Sí, sí. Pero entonces
te bajaban en fila, el comedor estaba en, haz de cuenta, en una planta, en un como sótano, pues vamos a llamarlo así. Ibas en fila y en fila ibas y recogías lo que en España se llama bandeja y aquí se llama charola. Charola. Y yo pues no sabía, porque nadie me había dicho. Entonces yo nomás veía lo que hacían los demás. Agarraba un plato, el plato tenía tres divisiones, una mitad y dos cuartos. Ujú. Sí. Y entonces ibas pasando y te ponían frijoles, arroz y algo que quería ser carne. Algo que quería Sí. acercarme. Y luego te daban un vaso de leche y gelatina. Yo no conocía las gelatinas tampoco. Entonces pasabas a las mesas y ahí yo veía, bueno, a comer. Es la primera vez que comí frijoles en mi vida. En la escuela. Sí. ¿Y qué opinaste? Pues no sé, porque estaban fríos, yo creí que eran calientes. Un arroz color mexicano, que lo sabría después, sí. Yo conocía el arroz blanco y el arroz de la paella, el amarillo. Por favor, cuenta ¿Eh? cuando mi abuela te mandó a comprar arroz de paella. Ah, eso fue Eras mucho más chico. ¿Cuántos años Sí. tenía? Sí, pero eso fue aquí en México. Dice, pero fue una broma. Mandamos a comprar arroz. ¿Y el arroz? Pues no había arroz amarillo. No había arroz amarillo. Bueno, pues, ¿qué era esto? Y luego la gelatina. Y la leche yo la tomé, yo estaba acostumbrado a tomar, no estaba acostumbrado a tomar leche fría, No, siempre leche calientita. leche caliente y con un poco de azúcar. Tomé la leche aquella y no sabes que no me gustó nada. Nunca lo había probado. Y, y la consistencia de la gelatina, que además se me caía de la cuchara. Sí. Dije, esta va a ser mi vida. Entonces vi que algunos niños llevaban una caja, que luego sabría que se llamaba lonchera. Y llevaban su comida. Mucho más fácil. Y además pues te podías comer lo que quisieras, ¿no? Entonces le dije a mi mamá, me compró una lonchera cuadrada, me acuerdo muy bien de ella, roja. Y ahí por la mañana me hacían mis emparedados, Tu emparedado. mis tortas, ¿sí? Y tenía su termo. Y entonces me cambió la vida. Claro. Me cambió la vida en eso. Pero en el colegio yo empecé a aprender todo. Yo no sabía cómo era la bandera de México, por ejemplo. No conocía el himno nacional, porque en España, aunque muchas personas no lo saben, el himno nacional de España no tiene letra. No tiene letra. Hay una que se inventaron Sí. algunos Sí, españoles. pero bueno, pero eso es de juerga, ¿sí? Sí. No, el himno español no tiene letra porque es una marcha militar del siglo XVIII. Pero en fin, no tiene letra y aquí había letra. Y aunque lo dudes, empezaron a dar clase de inglés que era 1 hora a la semana. Los miércoles por la tarde, el maestro Guevara. ¿Y qué les enseñaba el maestro Guevara? Pues nos enseñó el himno nacional de Estados Unidos. Nos enseñó a cantar Jingle Bells. Pero eso en un año. En un año. ¿Sí? O sea que yo me sabía y me sé la letra sin saber qué quería decir, ¿sí? Del himno nacional de Estados Unidos, pero nadie me enseñó la letra del himno nacional mexicano, ni el himno en sí. Lo tuve que aprender yo solo. Sí. Y no es fácil. No es fácil porque pues no había grabaciones, ¿sí? Y las no había Spotify, en fin. Y te hacían aprenderte muchas estrofas, no la versión corta que Pero eso sería se después. canta hoy en el fútbol. Pero al principio pues me estaban enseñando el himno de Estados Unidos, que yo ni sabía bien a bien lo que era Estados Unidos, pero no el de México. Y entonces, una de las clases era
que más me gustaba era la historia de México. Porque a mí era puro descubrir y descubrir, y los aztecas, y Cuauhtémoc, y Hernán Cortés, y la, entre paréntesis, conquista, y los grandes personajes. ¿Qué sentías siendo el español recién llegado a México, Sí. aprendiendo sobre la conquista de España a México? Pues nada, para mí era puro aprendizaje, Puro aprendizaje. puro aprendizaje. En mi vida era permanentemente aprendizaje. Tomar un camión ahí en la esquina de Tecamachalco, Avenida Tecamachalco. Pero te voy a contar una paradoja. De Avenida Tecamachalco, porque mi mamá no me dejaba. No, yo quiero ir solo. Entonces tomaba un camión, me iba caminando Rosedal, una cuadra, y luego Avenida Tecamachalco, y ahí en lo que era una avenida muy bonita, Vila Camacho, con un camellón en medio para que la gente cabalgara, igual que Reforma, Que es lo que hoy es el periférico, ¿no? que es el periférico, el espantoso periférico. Sí. Y ahí con un querido amigo, Lino Prado, que es un empresario muy importante en México y sobre todo en España, que pues de origen español. De origen español. Entonces, y él era altísimo y fuerte y era pues, como me cuidaba, ¿sí? De ahí nos íbamos. Y había dos camiones, uno de primera que costaba 30 centavos y uno de segunda que costaba 20 centavos. ¿Cuál es la diferencia entre primera y segunda? Que en el de primera no podía ir gente de pie. Ok. Y los asientos eran como los de camión de colegio. Y El de segunda. el de segunda era de asientos corridos y sí iba gente de pie. Habían muchos más. Entonces, ese camión me llevaba hasta la Avenida Juárez y me bajaba ahí en Marroquí y caminaba una cuadra y media. ¿Qué pasa? ¿Sí? Por 30 centavos. Y yo feliz en el camión. Y no tenías que cambiar de camión, no tenías que nada. Por la mañana igual agarraba uno y me llevaba, ahí caminaba, bueno, me llevaba mi mamá, sí. Caminaba pues un pedacito de José María Marroquí, cruzaba Independencia y llegaba a Avenida Juárez, cruzaba y del lado de la Alameda, hacia el alto, me subía y pum, me llevaba al Cumbres. Por Palmas, o si se iba por Mazarik, me dejaba en Tecamachalco.